Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios en este canal. Gracias a nuestro Dios porque nos permite otra vez poder predicar su palabra. Así que, hermanos y amigos, sean bienvenidos a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos, profundos y exegéticos y de profecía basados en la palabra de Dios. Así que en esta hora vamos a invocar la presencia de nuestro Dios y de su Espíritu Santo para que ese Espíritu nos guíe a la verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Bendice nuestros corazones, nuestra mente, que podamos discernir el mensaje y podamos aprender todos de acuerdo a tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos sean edificados para la honra y gloria de tu nombre. Danos tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. En este estudio queremos comprobar bíblicamente quién es un falso profeta y cómo identificar un verdadero profeta. Quise presentar esta exposición porque me llamó la atención de que entre los protestantes y católicos catalogan a Elena de White como una falsa profeta. Los mismos argumentos que usan los católicos usan los protestantes para decir de que Elena de White es una falsa profeta. Lo interesante es que de esta falacia se desglosan otras acusaciones en contra de Elena de White, como por ejemplo que ella puso fechas, que ella era masona, que ella puso falsas profecías. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. ¿Hay alguna cosa que sea peor que el hambre? Hay personas en otros países que se mueren de hambre. El hambre mata. Pero hay otra cosa que es peor que el hambre, y es la ignorancia. Los expertos catalogan y dicen de que la pobreza no radica en lo que no tenemos, sino la pobreza está en la mente. La ignorancia es la madre de la pobreza y del hambre. Traigámoslo esto al ambiente religioso y espiritual. ¿Cómo yo voy a hablar a alguien de una persona sin antes haberla examinado, leído, investigado por mi propia cuenta para ver quién es esa persona? La mayoría de protestantes indoctos en este tema acusan a Elena de White de falsa profeta porque quizás leyeron un artículo o una columna de algún pastor evangélico que tenía prejuicios en contra de Elena de White, o escuchó algún video de algún detractor que decía que Elena de White era una falsa profeta. Quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente antes de iniciar. En lo personal, yo como persona, antes de entrar a la iglesia adventista, me aseguré si lo que enseñaba la iglesia adventista estaba basado en la sola escritura. Hermanos, si usted quiere decirme a mí que soy ignorante, se lo respeto. Pero para que usted me catalogue de ignorante, tiene que haber leído decenas de libros. Le digo yo esto, hermanos, por lo siguiente. Para yo entrar a la iglesia adventista, tuve un estudio voraz de las creencias de la iglesia y empecé a estudiar los libros de Elena de White. ¿Qué es lo que decían estos libros? Y el primer libro que leí es el libro Conflicto de los Siglos. ¡Qué tremendo libro! Cuando empecé a leer este libro, llegué a la conclusión de que esta mujer no tenía sabiduría humana. Solamente alguien que es dirigido por Dios puede escribir tan perfectamente y todo cuadra con la Biblia. El libro Conflicto de los Siglos, que sobre este libro se han levantado un montón de detractores diciendo que Elena de White le plagió a otro. La iglesia adventista ha refutado con fundamentos legales y sólidos esa falacia. Elena de White nunca plagió. Y si tomó referencias de otros libros, en los tiempos de que Elena de White existía no habían derechos de autor. En efecto,
Si usted lee el libro Conflicto de los Siglos, siempre que Elena de White da una referencia a algún libro o alguna fuente, ella da la referencia quién lo dijo. Yo invito a los hermanos que catalogan a Elena de White como falsa profeta que lean un libro de ella, pero que lo lean con una mente abierta, no con una mente prejuiciosa, porque si usted lee un libro con una mente prejuiciosa, va a encontrar errores, porque el que busca, encuentra. Yo empecé a estudiar el libro Conflicto de los Siglos porque quería asegurarme si era verdad que Elena de White era una falsa profeta, como me lo habían dicho los pentecostales y los testigos de Jehová, y muchos evangélicos que andan ahí hablando incoherencias sin fundamento. Empecé a leer los libros de Elena de White para ver si era verdad que era una falsa profeta. Me quedé impactado. ¿Cómo esa mujer escribe? Una persona con segundo año de primaria, escribir como que si fuera un teólogo y un científico, eso es de pensarlo dos veces antes de catalogar a alguien como falso profeta. Yo invito a los detractores de Elena de White que se vayan a buscar un libro. Yo les recomiendo el libro Conflicto de los Siglos y léalo. Empieza a leerlo y después hace su propia conclusión. No crea la basura que encuentra en YouTube y en las redes sociales. Haga como lo hice yo. Quise investigar por mi propia cuenta si en verdad Elena de White era una falsa profeta, como decían los evangélicos y la mayoría de protestantes apóstatas. En efecto, hace poco acabo de ver una columna en una página protestante donde catalogaban a Elena de White como una falsa profeta. Y empecé a leer la columna. Solo falacias sin fundamento, cosas que no son ciertas, citan aisladas del contexto para hacerse enseñar de que algo que ella no quiso decir. Hermanos, tengamos cuidado, seamos inteligentes. No nos dejemos guiar por alguien, por lo que dijo otro. Investiguemos por nosotros mismos. Algunas falacias que los protestantes inventan de la iglesia adventista es que Elena de White puso fechas para la segunda venida de Cristo. Falacia y más falacia. Elena de White nunca puso fechas para la venida de Cristo. Quienes pusieron fecha fueron los mileritas. Entre la década de 1840 y 1844. ¿Quiénes eran los mileritas? Milerita porque venía de Guillermo Miller. El movimiento se llamaba Milerita. Eran cristianos de todas las religiones y denominaciones existentes en esa época. Metodistas, bautistas, episcopales, anglicanos, que se unieron a la proclamación de Miller del pronto regreso de Cristo. Por eso es que se le llamó mileritas. En ese entonces la iglesia adventista no existía. La iglesia adventista como organización vino a existir hasta en el año de 1863. Otra cosa, una de las falacias que dicen los protestantes es que la iglesia adventista fue fundada por Elena de White. La ignorancia es atrevida. Pónganse a leer, no repitan lo que otro dice. La iglesia adventista no ha sido fundada por Elena de White. Ella participó en la organización en el año de 1863, pero Elena de White no ha fundado ninguna iglesia. La iglesia adventista se levantó en armonía a una profecía daniélica. Somos un movimiento del destino, una profecía de Daniel 8:14. Esto es largo si yo quisiera explicarles todo eso, hermano, pero mi objetivo no es ese. Otra de las falacias que se inventa en contra de la iglesia adventista es que los adventistas consideran a Elena de White como otra Biblia, o sea, sus escritos. Error. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas, y todas se sostienen con la sola escritura. Pónganse a leer, no repitan como loro lo que otro dice. Entonces, ¿para qué existen los escritos de Elena de White? Los adventistas creemos de que el don de profecía es una de las características de la iglesia remanente de los últimos días. Eso lo dice Apocalipsis 12:17, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Los adventistas, después de un estudio minucioso de la Biblia y de los escritos de Elena de White, llegaron a comprender de que el don de profecía se había manifestado en esta mujer llamada Elena de White.
porque todo cuadraba con las Sagradas Escrituras, tanto sus visiones como sus escritos. Todo cuadra perfectamente bien con la Biblia y no la contradice. Algunas veces vemos aparentes contradicciones, dije aparentes, pero yo lo que hago cuando yo veo alguna aparente contradicción, hoy como está avanzada la tecnología, digo a buscar todo lo que dijo ella referente a ese tema que estoy estudiando y empiezo a hacer un estudio serio de todo lo que ella dijo. Y cuando veo el contexto en lo que ella dijo eso, tiene sentido esa frase que quizás si se aísla de su contexto puede causar confusión. Los detractores de Elena de White, para hacer que Elena de White sea falsa profeta, buscan citas cortadas de Elena de White y hacen decir algo que ella nunca quiso enseñar. Pero cuando uno se va al contexto de todo lo que ella escribió, que fueron más de 100,000 páginas, uno empieza a investigar que todo tiene sentido a la luz de la Sagrada Escritura. Hermanos, Elena de White en su tiempo fue admirada aún hasta por científicos, ¿qué diríamos por Isaac Newton? Los que hablan mal de Elena de White es porque nunca han leído ni tan siquiera un libro. En este caso, quiero mostrar bíblicamente que es imposible que Elena de White cumpla con las características de ser un falso profeta. Noten esto lo que vamos a hacer. Vamos a demostrar bíblicamente. Para que usted llame a alguien falso profeta, tiene que primero conocer cuáles son las características de un falso profeta. Una de ellas es que lo que diga se tiene que cumplir, excepto que esa profecía o esa predicción sea condicional para la gente de su tiempo. Ejemplo, tenemos a Jonás, un profeta que fue enviado a una nación pagana. Este profeta profetizó que iba a venir sobre Nínive una tremenda destrucción si no se arrepentía. Pero como se arrepintieron, esta destrucción no llegó a ellos, aunque después cayeron en lo mismo, pero vino la destrucción. Pero en este caso, la profecía era condicional. No podemos decir de que el profeta se equivocó. Esta profecía era condicional. Si se arrepentía la gente, los juicios de Dios no iban a caer sobre Nínive. Ahora, pero hay una característica distintiva, y esta para mí es la más poderosa, que identifica quién es un falso profeta y también demuestra quién es un verdadero profeta a la luz de la Biblia. Hermanos, quiero que leamos Lucas 6:26. La primera característica, si hablan mal de esa persona, esta es una característica que es un verdadero profeta, porque los verdaderos profetas no eran queridos ni recibidos en el pueblo de Israel, todos los mataba. A los falsos profetas los amaba la gente. Entonces, téngalo en cuenta este principio. Esto para mí me convence que Elena de White es una profetisa de Dios, porque a ella la atacan no solamente protestantes de afuera, sino también aún apóstatas dentro de la iglesia que atacan los escritos de Elena de White. Como por ejemplo hace poco vi un hermano que ahora ha apostatado en la fe y ahora enseña en las redes sociales y en YouTube una falsa enseñanza que se llama universalismo, todos se van a salvar. Estaba manipulando una cita de Elena de White para hacer creer de que Elena de White no era profeta. Noten que ahora apóstatas dentro de la iglesia adventista dicen que son adventistas y la atacan. Un ataque sutil. Mientras que otros dicen, yo acepto esta parte y esta la rechazo. Es un ataque sutil, los apóstatas. O sea, vemos de que Satanás no solamente ataca al profeta desde afuera, sino que también desde adentro. Y noten cómo dijo Lucas 6:26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tengamos cuidado, hermano. Cuando hablen mal de alguien, de una persona que se dice ser profeta, y si hablan mal, esa es una característica que es un profeta de Dios, porque los profetas de Dios los odian, no los quieren. Y vamos a ver por qué desenmascaran el pecado y dicen la verdad. Por eso es que no los quieren. ¿Qué diríamos de Juan el Bautista? Dice Jesús, Juan a la verdad ningún milagro hizo,
Pero ¿cómo es así? Si Juan era más que profeta, dijo Cristo en Mateo 11. Pero Cristo dijo, hablando de Juan, Juan a la verdad ningún milagro hizo, pero todo lo que decía era verdad. Los profetas de Dios son odiados porque predican la verdad y desenmascaran el pecado. Mientras que los falsos profetas, ya vamos a ver que los falsos profetas a la gente le dicen palabras halagüeñas, palabras mentirosas. Ahora, ¿cómo saber si Elena de White es falsa profeta o no? ¿A quién le vamos a creer? ¿A los protestantes y católicos o a la Biblia? La Biblia es el detector de mentira para saber identificar un profeta de Dios de un profeta falso. La primera vez que se menciona en la Biblia a un falso profeta es Deuteronomio 13, versículo 1 al 3. Y noten cómo dice: cuando se levantara en medio de ti profeta, o sea, los falsos profetas se levantan dentro de medio del pueblo, o soñador de sueño, y te anunciara señal o prodigio, y se cumpliese la señal o prodigio que te anunció. Noten que los falsos profetas muchas veces atinan. Se pueden cumplir, por eso es que les digo que predecir algo no es mucha evidencia de que alguien sea verdadero profeta de Dios, porque aún los falsos profetas pueden atinar el futuro. Aquí dice, aunque los profetas de Dios también pueden predecir el futuro, pero en realidad no es esa la característica genuina para identificar un falso profeta de un verdadero. ¿Me doy a explicar, hermano? Porque ambos, tanto el profeta de Dios como el falso, pueden predecir. Aquí dice, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunciare, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Aquí vemos la primera característica, hermano. Elena de White, en más de 100,000 páginas que escribió, en ninguna de esas páginas dice que sigamos a dioses extraños. Interesante. Pero noten qué es lo que dice el falso profeta. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y dice Dios, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Noten, hermanos, los falsos profetas enseñan al pueblo a extraviarse, a seguir dioses ajenos. Pregunto, ¿Elena de White enseña esto? No. En todos sus escritos vamos a ver cómo ella exalta a Cristo, cómo exalta la palabra de Dios, cómo exalta la ley de Dios, cómo exalta la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a decirle a Elena de White falsa profeta? La ignorancia es atrevida, como dijo un escritor. Tu nivel más alto de ignorancia es cuando rechazas algo de lo cual no sabes nada. Por eso es que en este canal atacamos mucho la ignorancia. Es cierto que todos somos ignorantes en algún aspecto de la vida, porque nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo es Cristo. Pero hay un límite de ignorancia donde la gente rechaza algo sin haberlo estudiado, sin saber nada. Ahora, ¿qué es lo que enseña un falso profeta? Noten ahora los versículos 4 y 5 del capítulo 13 de Deuteronomio. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Noten qué es lo que enseña el verdadero profeta. Enseña a obedecer los mandamientos de Dios y a escuchar la voz de Dios. Significa que la contraparte, que es el falso profeta, enseña a la gente a desobedecer la ley de Dios y no escuchar la voz de Dios. Anótelo. No se le va a olvidar, hermano. El verdadero profeta de Dios, porque el profeta es el que habla por parte de Dios. El profeta de Dios enseña al pueblo a obedecer los mandamientos de Dios y a escuchar la voz de Dios. Mientras que el falso profeta, aunque posiblemente pueda adivinar el futuro o predecir el futuro, como dicen los versículos 1 y 2, la característica peculiar de un falso profeta es que le enseña al pueblo
a olvidarse de la ley de Dios. Le enseña al pueblo a no escuchar la palabra de Dios. Y sigue diciendo: a tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eran apedreados en la teocracia del gobierno civil de Israel. Esta clase de personas que extraviaban al pueblo de la Torá, de la ley, eran apedreados. Pregunto, amigos y hermanos, ¿hay algún pasaje donde Elena de White enseña a menospreciar la ley de Dios? ¿Hay algún pasaje en sus libros donde Elena de White enseña a desobedecer los mandamientos de Dios? Negativo. Esto se pone bueno, vamos a ver más adelante. Según la Biblia, el profeta de Dios exalta los mandamientos de Dios y le enseña al pueblo a obedecer la ley de Dios. ¿Dónde dice eso? Primera Reyes 18, 17 al 18. Hablemos de Elías, el profeta de fuego. ¿Elías era un profeta de Dios? Sí. Veamos lo que enseñaba. Primera de Reyes 18, versículo 17 al 18 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque había caído una gran hambre y sequía en Israel por 3 años y medio, dice Santiago. Y Acab le echaba la culpa a Elías de esta desgracia. Y poco antes de terminar este periodo de crisis y de calamidad en Israel, Acab se encuentra con Elías. Y noten que Acab le echa la culpa a Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, echándole la culpa. Elías respondió: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. ¿Por qué Elías era odiado? Por Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Porque Elías exaltaba los mandamientos de Dios. Y aquí le dice en la cara al rey Acab: tú has turbado a Israel, tú tienes la culpa. ¿Por qué? Porque has dejado los mandamientos de Dios y has seguido a los Baalen. Tremendo, hermanos. Elena de White enseña esto en sus libros: a menospreciar la ley de Dios, a menospreciar los mandamientos y seguir a los Baales. Negativo. Noten lo que dice Isaías 30, versículos 9 al 10. Noten cómo dice aquí el pueblo. El pueblo amaba a los falsos profetas. ¿Pero por qué? Porque los falsos profetas les predicaban cosas halagüeñas, no les decían la verdad al pueblo. Porque este pueblo es rebelde. Estoy leyendo Isaías capítulo 30, versículos 9 al 10. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Interesante. Que dicen a los videntes, videntes es otro nombre dado a los profetas en el Antiguo Testamento, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto, decilos cosas halagüeñas, profetizar la mentira. ¿Por qué la gente amaba a los falsos profetas? Porque predicaban mentiras y cosas halagüeñas, mientras que el profeta de Dios predicaba la ley de Dios. Esta es la característica distintiva, el detector que nos ayuda a identificar un profeta de Dios y un verdadero. El profeta de Dios enseña y exalta la ley de Dios, mientras que el falso profeta extravía al pueblo de la ley de Dios. Tremendo. Zacarías 7:12. Noten cómo dice el profeta: y pusieron su corazón como diamante, duro. El diamante es duro. Así estaba el corazón de ellos, como piedra, más duro que la piedra, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. El profeta de Dios, la función era hacer de que el pueblo se volviera de nuevo a la ley de Dios. Esa era la función. El Espíritu de Dios hablaba por medio del profeta para que el profeta llamara al pueblo a que volvieran otra vez a la Torá, a la ley. Esa era la función de un profeta de Dios, no de hacer milagros,
no de tirarse al suelo, no de predecir de que van a venir terremotos o que va a venir una guerra entre un país con otro. Eso es un chantaje de Satanás para tener a la gente entretenida. La función genuina del profeta de Dios es llevar al pueblo a la ley de Dios, a que obedezca a la ley de Dios. Esa es la función de los profetas de Dios, de los genuinos. Aquí vemos cómo Dios usaba a los profetas para llevar a Israel otra vez a los mandamientos de Dios y a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿saben algo muy interesante, hermano? En Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, encontramos de que al final de la historia, Satanás engañará al mundo con los milagros del falso profeta. El falso profeta en profecía no se debe interpretar literalmente como los falsos profetas que se levantaban en Israel engañando al pueblo y extraviándolo de la ley de Dios. En profecía estamos analizando elementos simbólicos. El falso profeta en profecía no es una persona, representa a sistemas apóstatas. En otras palabras, para no hacerle más larga la plática, el falso profeta en lenguaje simbólico representa a todas las iglesias protestantes que predican y enseñan de que no hay que obedecer la ley de Dios, o peor aún, que enseñan de que la ley quedó clavada en la cruz y que fue abolida con la muerte de Cristo. El mensaje es el mismo. La diferencia es que en Apocalipsis 13 el falso profeta representa al protestantismo apóstata por la enseñanza que enseña, que en Apocalipsis 13 se le llama la imagen de la bestia. El falso profeta y la imagen de la bestia es el nombre dado al cristianismo apóstata o al protestantismo apóstata, que al final de la historia se va a tornar en un ente perseguidor cuando se una con la madre, así como los falsos profetas se unieron con Jezabel para perseguir al Elías del tiempo del fin, pero que ahora Elías en profecía ya no representa a un profeta literalmente, sino que representa a la iglesia remanente que exalta y guarda los mandamientos y que los predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo a través de los mensajes de los tres ángeles. En Apocalipsis 16 versículos 13 y 14, noten cómo dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El falso profeta es un símbolo para representar al protestantismo apóstata. ¿Por qué apóstata?, me dijo un hermano. Esa palabra apóstata, ¿por qué la usa usted tanto?, me dijo un hermano a mí. Sencillo, apóstata significa cristianos que se alejaron de las verdades bíblicas y ahora siguen doctrinas y tradiciones de la madre. ¿Quién es la madre? El sistema papal con sus tradiciones y costumbres. Las hijas siguen sus costumbres, o sea, por eso es que en Apocalipsis se le llama el falso profeta, porque cuando predican esa falsa enseñanza están ocupando la función de un falso profeta. La misma enseñanza, aunque en Apocalipsis se le llama sistemas, pero son en un sentido simbólico. Usted me va a decir, ¿cómo sabemos si esa interpretación es correcta? Sencillo, leamos lo que dice Cristo hablando de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. En efecto, este es el contexto. Falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis a los falsos profetas, dijo Cristo en los versículos 19 y 20. Ahora leamos los versículos 21 y 23 de Mateo 7. Y noten cómo les sigue hoy. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero recordemos de que antes Cristo estaba hablando de quién, de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Después, ahora Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea que estos eran cristianos. No eran mundanos, eran cristianos porque le dicen Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí,
Apartados de mí, hacedores de maldad. El falso profeta representa al cristianismo apóstata, que solamente usan el nombre del Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Entonces, dice Cristo, yo les diré en aquel día: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es hacedores de maldad? Agarren esta información, anótenla. Yo sé que les va a servir esta información, hermano. Hermano, las Biblias que tenemos nosotros están traducidas al español. La Biblia originalmente no fue escrita en español, ni en latín ni en castellano, sino que en griego. El libro de Mateo fue escrito primordialmente en arameo, después se tradujo al griego. Pero aquí estamos leyendo una versión griega de Mateo. Dice que Cristo les dirá: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué es maldad? En español esta palabra maldad es muy ambigua. Por ejemplo, la maldad la podemos aplicar en términos generales. Por ejemplo, alguien de que sea odioso con su prójimo, nosotros decimos: esa persona es mala. Alguien de que le roba dinero a una persona, decimos: esa persona es mala. Alguien que mate es mala. Alguien de que haga una maldad, nosotros decimos: esa persona es mala. Pero hay que ser más específico. ¿Qué significa maldad en el griego? Busqué un léxico griego, y si ustedes quieren un léxico griego, yo les recomiendo la concordancia Strong. Está en línea, la pueden descargar, y también está en una aplicación que está para dispositivos iOS y también dispositivos Android. La aplicación se llama My Bible o Mi Biblia. Es una aplicación que tiene una cruz. Allí hay 99 Biblias, 44 diccionarios y 44 comentarios. Ahí está la concordancia Strong. Yo uso mucho en el dispositivo, porque ya uno ya no anda con muchos libros, ya todo comprimido en un solo dispositivo. Uno puede buscar todo eso. Si usted toca la palabra maldad, el dispositivo le va a traducir en griego, según la concordancia Strong, ¿qué es maldad? La palabra maldad en el griego es anomía. Esa es la palabra que se usa en Mateo 7:23. ¿Qué es anomía? Anomía en el griego es no conformidad con la ley. O sea que estos cristianos apóstatas, que es lo mismo los falsos profetas, eran personas que se hacían pasar por cristianos, pero rechazaban la ley de Dios, idéntico como los falsos profetas. Y no solamente la rechazaban, sino que la predicaban. No hay mejor símbolo para representar al cristianismo apóstata: las hijas de la madre. El término anomía significa sin ley, obreros sin ley. Inclusive otras versiones de Biblia traducen correctamente el texto. Por ejemplo, noten cómo dice versión israelita nazarena del 2011. Noten cómo traduce Mateo 7:23. Entonces yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Tremendo, hermanos. Y noten cómo dice esta otra versión, Código Real Textual del Nuevo Testamento Hebraico. Dice lo siguiente, Mateo 7:23: pero entonces les diré en su propia cara, porque Cristo los va a ver a estos falsos profetas: nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. Igual que los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿qué es lo que enseñaban? A menospreciar la ley de Dios, a enseñarle al pueblo a extraviarse de la ley de Dios, mientras que el profeta genuino, el profeta de Dios, enseñaba al pueblo a que volvieran otra vez a la ley, a la Torah, a las instrucciones de Dios. Hermanos, si usted encuentra a un cristiano, o si usted está en una iglesia donde le predican estas herejías y estas falsas doctrinas, que la ley solamente era para los judíos y que la ley quedó abolida, téngalo por seguro que está en una iglesia que es simbolizada en Apocalipsis por el falso profeta, y salga de estos sistemas antes de que sea demasiado tarde. La iglesia genuina, el profeta de Dios, enseña y exalta todos los mandamientos de Dios. Noten cómo dice esta cita, Isaías 8:20: a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley aquí es la Torah.
eran los secretos de Moisés por el cual se probaba la enseñanza de un profeta, y los testimonios o los evedim que se le conocía a los profetas. La ley, o sea, la Torá y lo que dieron los profetas, era la Biblia del Antiguo Testamento para que los cristianos, o lo mejor dicho, sí, los discípulos, pudieran probar la enseñanza de un profeta que se levantara en el pueblo. Y significa ahora que dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La mejor forma para probar a un profeta es probándolo a la ley y al testimonio. Los secretos de Moisés y lo que dieron los profetas. Lo que vinieron a escribir los apóstoles solamente es una continuidad de la ley y los profetas. Ténganlo en cuenta este principio. El Nuevo Testamento se escribió no para reemplazar al Antiguo, sino que el Nuevo Testamento es una continuidad del Antiguo Testamento. Por eso que Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, todo. O sea, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento es una inspiración divina por el mismo Dios. A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Basándonos en esto, viene lo siguiente. Ningún milagro, ningún criterio personal, ninguna opinión, ninguna experiencia personal, ningún sueño, ningún concilio, ninguna iglesia puede sustituir lo que está escrito en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no lo harán conforme a esto es porque no les ha amanecido. Para aterrizar y para culminar este segmento, la pregunta es, ¿será que Elena de White cumple con las características de una falsa profeta? Según lo que hemos estudiado, no. Noten lo que dijo, lo que les voy a mostrar, hermano, una cita de Elena de White. Ella tiene miles. Yo solamente les voy a mostrar una. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1, dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Oh, Elena de White está exaltando que la palabra de Dios y la ley. Entonces, ¿es profeta de Dios o falso? Es profeta de Dios según lo que hemos estudiado, porque los profetas de Dios exaltan ¿qué? La ley de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Se cita Isaías 8:20. Y noten cómo sigue diciendo. Al pueblo de Dios se le indica a que busque en las sagradas escrituras. No dice en mi libro. ¿Saben cómo yo hubiese creído que Elena de White era una falsa profeta? Si Elena de White hubiese dicho, comprueben todo a la luz de mis escritos. Pero ella siempre decía, comprueben todo a la luz de las sagradas escrituras. Inclusive ella dijo, prueben mis escritos a la luz de las sagradas escrituras. Ella siempre manda al pueblo a la Biblia, a la ley de Dios, nunca para que la vean a ella o sus escritos. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Ella está diciendo, estudien la Biblia para que no se dejen engañar por Satanás, porque esta es la función de un profeta de Dios, enseñar al pueblo a obedecer la ley de Dios. Hermano, yo he leído muchos libros de Elena de White y me he quedado impactado. No se imaginan cuánto me ha ayudado a mí. Tremendo. ¿Saben que aún hasta la ciencia, los mundanos, ahora están reconociendo que lo que Elena de White dijo hace más de 100 años, hoy la ciencia médica lo está constatando? Una de ellas, yo me quedé impactado que un doctor casi científico estaba admitiendo que lo que decía Elena de White en sus libros respecto a la carne y al cáncer, la ciencia lo había constatado. ¿Sabe, hermano? Elena de White tiene libros que hablan de salud, por ejemplo, consejos sobre régimen alimenticio. Tremendo, hermano. ¿Cuál es lo malo de eso para decir que alguien es falso profeta? No seamos ignorantes, hermanos. Si usted no es adventista o es de otra iglesia, por favor, hermano, ya dejemos, bájale unas rayitas a la ignorancia. Votemos la ignorancia. Seamos enemigos de la ignorancia. Ataquemos la ignorancia. Tírala al suelo y hágale así, ve. Machuque la ignorancia. No seamos ignorantes.
¿Cuál es el daño que Elena de White le puede hacer a la humanidad al decirle a la humanidad a través de sus libros: aliméntense bien para que no padezcan de cánceres y tuberculosis? No seamos ignorantes. Van a disculpar que hable así, hermano, pero hasta me enojo por tanta ignorancia. Es que una gran ignorancia, pues. Elena de White habla cómo debemos de cuidar nuestra salud, alimentarnos bien para que tengamos una buena salud. ¿Cuál es el malo de eso? Si los profetas enseñaban al pueblo a cuidar su salud también, a exaltar la ley de Dios. Elena de White tiene libros de psicología. Hace poco estuve leyendo un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Son 2 tomos. ¡Qué tremendo, hermanos! Psicología basada en la Biblia, no psicología gnóstica como el yoga o la concentración trascendental. Psicología bíblica, porque todas las ramas de la ciencia están basadas en la Sagrada Escritura. Elena de White tiene libros por ejemplo, un libro que se llama Consejos sobre Salud, Consejos sobre Régimen Alimenticio, cómo hacer buena comida para tener buena salud. Tiene libros de profecía, libros de consejería familiar. Un libro que se llama El Hogar Adventista, aunque es una compilación de citas de Elena de White, pero es un libro poderoso para matrimonios. Hay libros para noviazgo, consejos para novios. Tremendo. Esta mujer escribió de todo. Pero ¿cómo es posible que escribió de todo si solamente tenía 2º grado de estudio? Hace poco le presté un libro a un pastor protestante en el bus. Como yo viajo mucho en el bus y yo me hago amigo con todo el mundo, me conoce todo el mundo, me conoce, sin exagerar. Y vengo yo, como siempre, en mi maletín. Siempre ando un maletín yo en el hombro, ahí andando en mis cosas, ahí ando, cosas personales. Y siempre me gusta andar un libro de Elena de White. Vengo yo, andaba un libro que se llama Eventos de los Últimos Días, un libro poderoso, una compilación de citas de Elena de White, que habla de los últimos días, de todo el conflicto, cómo va a terminar entre el bien y el mal, todo lo que está pasando hoy en día, el nuevo orden mundial y cómo Satanás está preparándose para lanzar su último ataque contra la iglesia, y cómo Satanás está haciendo guerra en este mundo para devastarlo y que el mundo colapse. Entonces venía en el bus un pastor protestante, ya tengo tiempo de no verlo, y yo se lo presto, y después de 15 días o más quizás lo vine a ver otra vez y le pregunté que qué opinaba del libro que había leído. ¿Y saben qué es lo que me dijo? Me preguntó que qué teólogo lo había escrito, porque le había gustado el libro Eventos de los Últimos Días. Y saben que yo le dije: no es un teólogo, es una mujer que apenas estudió 2º año de primaria, y se quedó impactado saber de que una mujer sin letra había escrito con tanta profundidad ese libro que parecía un teólogo. Su nombre, le dije, es Elena de White. Y le empecé dando información, DVD, CD, pero ya hace mucho que no lo veo. Ojalá Dios haya hecho la obra en él y haya conocido el mensaje adventista hoy. Hermanos, seamos inteligentes, seamos estudiosos, no repitamos como loro lo que otro dice. Elena de White, a ciencia cierta, lo creo porque lo he comprobado. Muchos años estudiando su escrito, he llegado a comprobar y lo sostengo, que Elena de White cumple con las características de una profetisa, la profetisa del tiempo del fin. El don de profecía es un don que nunca Dios lo va a excluir de su iglesia. El don de profecía estará con la iglesia hasta el tiempo del fin. Así que lo dice Joel y lo dice Pablo. Y ese don se manifestó en la iglesia remanente, en una mujer sencilla y humilde, como lo fue Elena de White, una mujer admirada, respetada en su tiempo, con un gran testimonio y con un gran amor de Dios. La gente que la critica es gente ignorante, que su guía de estudio es Google y YouTube. No estoy diciendo que sea malo escuchar sermón, el problema es que se van a fuentes apóstatas y están tragando solamente basura de la que publican en las redes sociales. Váyase al original, váyase a la fuente, investigue. Se lo digo por testimonio personal. Me gusta investigar por mi propia cuenta, no me gusta creer lo que otro dice. Aunque me impactó lo que dijo esa persona, siempre me gusta ir a la fuente, investigar. Y no duermo hasta que encuentre la respuesta. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta quién es un falso profeta y quién es un verdadero.
Ayúdalo, Señor, a discernir el error y no creer todo lo que nos digas sin antes haberlo estudiado por nosotros mismos, con un espíritu humilde y con el deseo de aprender. Gracias, Señor, por haber dado el don de profecía a la iglesia remanente. Gracias por haber llamado a tu sierva, Elena de Guay, para que ella instruya a tu pueblo a través de conocimiento, instrucciones para que obedezcamos tu ley. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este material con amigos, familiares, para que ellos puedan conocer material sólido para beneficio de nuestra vida espiritual. La gloria sea para nuestro Dios y Dios nos bendiga. Amén.